Hola, soy Adrián Méndez Córdoba y hoy voy a hacer el problema 5.4-3 de la parte del tema de Thevenin y Norton. Ok, entonces tenemos el siguiente circuito, el cual cuenta con una fuente de corriente de 1 ampere, una fuente de voltaje de 12 y tres resistencias de 6 ohms. Ok, lo primero que tenemos que encontrar pues sería encontrar el voltaje de Thevenin. En este caso es el voltaje de Thevenin es el voltaje a la salida. Voltaje de Thevenin es el voltaje a la salida. Entonces empezaremos primero pues con Thevenin. Para ello vamos a redibujar el circuito. Ponerlo más abajo. Aquí, ok. Esta es la fuente, esta es la fuente de voltaje de 12 y pues esta resistencia de 6. Ok, entonces como podemos observar antes de que nada en el circuito de aquí arriba tenemos que el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje en la resistencia esta de aquí de 6 ohms. Entonces usando primero pues vamos a volvemos aquí abajo, notamos que estos están en serie, estas dos resistencias están en serie y que pues contamos con diferentes corrientes en el circuito, las cuales vamos a vamos a definir. Por ejemplo, aquí una que llega al nodo de aquí, que esta sería I, suponiendo. Entonces, al llegar al nodo de aquí abajo, se juntaría con la corriente de 1 ampere. Eso haría que por ley de Kirchhoff de corriente, que todo lo que entre toda corriente que entre en uno es la misma a la que sale, es igual a la que sale. Entonces entran dos, entra I y entra uno. Estas se sumarían para formar la siguiente corriente para el siguiente camino, que es I más uno. Ok, I más uno. Entonces, una vez propuestas estas corrientes, aplicamos ley de Kirchhoff de voltaje en el sentido, vamos a aplicarlo en el sentido antihorario, o sea, así. Entonces, aplicando leyes de Kirchhoff en el sentido antihorario, voy a, ley de Kirchhoff de voltaje en el sentido antihorario, entonces nos quedaría, la primera es la de la corriente 6, esta de aquí, 6I, 6I, más, pues como podemos observar, como dijimos, las dos resistencias, estas de aquí, están en serie, por lo que se sumarían. Entonces, como están en serie, sería 12 ohms por la corriente, que en este caso, pues como dijimos, la corriente es I1, I más 1, más los 12 volts de la fuente de voltaje.
todo esto va a ser igual a cero. Por ley de Kirchhoff de voltaje, que es la suma de los voltajes en un camino cerrado, tiene que ser igual a cero. Entonces, simplificamos esta. Nos quedaría que 6 más 12 son 18. 18 y 12 más 12 son 24. 12i más 24 es igual a 0. Entonces, i va a ser igual a menos 24 entre 18. Que esto es igual a menos 4 tercios. Y este es nuestro valor de i. Entonces, pues ya tenemos el valor de i. Pero pues la corriente i solo pasa por la resistencia de acá de la izquierda. Esta de aquí. Entonces ocupamos la otra corriente, que es I más 1. Pues nomás serían los menos 4 tercios más 1. Esto es igual a menos 1 tercio. A menos 1 tercio. Y pues el voltaje de Thevenin sabemos que sería la resistencia de 6 ohms por la corriente, bueno, el inverso de la corriente I más 1, porque en este caso esta es negativo y entonces eso quiere decir que va a ser el otro sentido. Entonces nos quedaría que el voltaje de Thevenin, vamos a ponerlo acá arriba, el voltaje de Thevenin va a ser igual a menos 1 tercio por 6, que esto nos daría como resultado 2 volts. Y este es nuestro voltaje de Thevenin que estábamos buscando. Okay. Ahora lo que seguiría sería encontrar la corriente en cortocircuito. Para ello, pues redibujaremos el circuito que tenemos aquí. Vamos a hacerlo acá abajo de todo. Entonces, este es nuestro circuito. Le conectamos el cortocircuito. Aquí estaría nuestro corto. Aquí estaría nuestro corto. Entonces, como podemos observar, este corto hace que si por la resistencia aquí abajo de 6 ohms circula cierta corriente, esta corriente buscará irse por el camino de menos resistencia. Entonces, esto quiere decir que si por aquí va una corriente, al momento de llegar al nodo de aquí, debes de que la corriente suba por la resistencia de 6 ohms, esta corriente se iría directa por el cortocircuito, ya que hay menos resistencia por ese lado. Entonces podríamos decir que esta resistencia, en este caso la resistencia de 6 ohms se despreciaría, la que en donde esta de aquí. Entonces pues la borraremos por mientras. Entonces nos quedaría un circuito, eliminando esa resistencia, nos quedaría un circuito de dos caminos cerrados, como podemos
el cual podemos resolver por ley de Kirchhoff de corriente y de voltaje. Ok, primero pues vamos a proponer corrientes. Pues, como dijimos, por aquí baja una corriente y por aquí pasa 1. Al llegar a este nodo sería una corriente por aquí que es de I más 1. Seguiría por el corto, sería por aquí hasta llegar al nodo de aquí para separarse en 2, que sería la 1 e I. Ok, entonces aplicaríamos ley de Kirchhoff de voltaje en el sentido antihorario. Aplicaríamos ley de Kirchhoff de voltaje así. Entonces vamos a hacer eso. Okay. Entonces ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces tenemos la primera que sería 6 ohms por I más, siguientes son 6 ohms por I más 1 más la fuente de voltaje de 12. Todo esto va a ser igual a 0. Resolvemos esto, 6 más 6 son 12, 12i, 6 por 1 6, más 12 son 18, más 18. Todo esto es igual a 0. Entonces, i va a ser igual a menos 18 entre 12. Que esto es igual a decir menos 3 medios de ampere, porque recordemos que es corriente. Entonces ya tenemos la corriente I y sabemos que la corriente en corto, como podemos observar aquí en el diagrama, en el circuito, la corriente en corto va a ser igual al negativo de la corriente I más 1. Entonces la corriente en corto va a ser igual a menos I, que sería menos 3 medios, más 1. Esto me da como resultado que la corriente en corto es igual a menos 1 medio, que esto es igual a 1 medio de ampere. Y esta es nuestra corriente en corto. Entonces pues voy a anotarla acá arriba junto al voltaje de Thevenin. La corriente en corto va a ser igual a 1 medio de ampere. Y ya teniendo nuestra voltaje de Thevenin y nuestra corriente en cortocircuito, podemos calcular nuestra resistencia de Thevenin, que como sabemos, la resistencia de Thevenin va a ser el voltaje de Thevenin entre la corriente en cortocircuito. Entonces calculamos la resistencia de Thevenin, que sería el voltaje de Thevenin entre la corriente en cortocircuito, que es 2 entre 1 medio, estos son amperes, este es voltaje, esto nos da como resultado 2 entre 1 medio es igual a 4 ohms. Y esto es nuestra resistencia de Thevenin. Entonces, teniendo nuestra resistencia de Thevenin, nuestra corriente en cortocircuito y nuestro voltaje de Thevenin, podemos dibujar nuestros
circuitos equivalentes. Primero haremos el circuito equivalente de Thevenin, que como ya hemos estado mencionando, circuito equivalente de Thevenin es el circuito con una fuente de voltaje con una fuente de voltaje de Thevenin conectado en serie a la resistencia de Thevenin. Entonces quedaría, sabemos que este vale pues 2 volts. Vamos a seleccionar nuestra resistencia de Thevenin, vale 4 ohms, y este sería nuestro resistencia, vale 4. Este sería nuestro circuito equivalente de Thevenin, y el de Norton pues es la fuente de corriente de cortocircuito conectada en paralelo a la resistencia de Thevenin. Y pues la resistencia de Thevenin, como ya dijimos, vale 4. Y vale 4 ohms. Y la corriente es de 1 medio de ampere. Medio de ampere. Entonces aquí son abiertos. Y pues este es nuestro circuito de Norton. Y pues con esto el problema ya estaría terminado. Tenemos nuestra voltaje de Thevenin, corriente de cortocircuito, resistencia de Thevenin y pues nuestros circuitos equivalentes. Y eso sería todo.